viendo resúmenes de SummerSlam, llegué al vídeo de Warhammer que hablaba de lo que había sido la noche 2 y soltó un concepto que me pareció interesante y que vamos a intentar desarrollar un poco, Mario. Y es que, si lo paras a pensar, WWE realmente no da oportunidad a las superestrellas de que se luzcan y opaquen lo que es la historia principal o el main event. Y parándolo a pensar y haciendo un poquito de análisis y de recuerdo de Premium Live Event anteriores, tiene bastante razón y no sé hasta qué punto eso puede ser algo que le juegue en contra a la empresa. Sí que es verdad que es eso, son luchas, por así decirlo, la mayoría de eventos, no hay luchas que se podría decir que se roban el show, que es lo que se dice, ¿no? Hmm, Normalmente. Son luchas que simplemente pueden ser buenas, pueden ser malas, de hecho en este SummerSlam han sido bastante buenas las de la segunda noche, pero que al final el protagonismo se lo lleva al main event. Y esto hmm, fue así en las dos noches, porque en la primera de SummerSlam se lo lleva Nueva Femi y Brock Lesnar, y eso con Cody Rhodes contra CM Punk antes, pero se lo lleva igual el main event. Y en la segunda noche, lógicamente, más allá de esa victoria de Chelsea y del opener que es muy bueno y demás, la lucha que realmente vas a recordar y que se te va a venir a la mente es el hmm. Roman contra Seth Rollins. Entonces, bueno, a ver, es un punto interesante en el sentido de, pues WWE tiene muy claro quiénes son los main eventers y qué es lo realmente importante, pero sí que es verdad que se echa un poco de menos que haya luchas en las que veamos mucho tiempo, en las que veamos muchas cosas, porque los luchadores dan para ello. Sí. Y es que de hecho todo esto nace sobre todo a partir del combate entre Penta y Chad Gable, que recuerdo perfectamente durante la previa y semanas anteriores por TikToks, por shorts, por vídeos aquí que hacíamos. Hombre, el clamor y la idea que teníamos era esta lucha puede ser tranquilamente la mejor del evento, porque ya sabemos de lo que es capaz Penta, sabemos de lo que es capaz Chad Gable. Penta venía de tener el mejor reinado como campeón intercontinental desde Gunther, posiblemente. Chad Gable venía de dar una auténtica exhibición, tanto de wrestling como de storytelling, en su combate de grande americano contra grande americano. Hombre, se tenía que dar muy mal la situación para que no ofrecieran un combate que le dieran su debido tiempo, que tuvieran la capacidad para explicar todo y demás. ¿Qué pasa? Que luego llegas a SummerSlam y te encuentras una lucha de 11 minutos. Es que es una lucha corta para lo que te pueden ofrecer los dos, que condensan bien en esos 11 minutos todo lo que quieren o pueden explicar, pero hombre, a mí personalmente me parece que le podrían haber dado más tiempo, lógicamente. ¿De dónde se podría recortar? Pues todo hace pensar que del main event que es una lucha de más de media hora, pero igualmente creo que deberían haber tenido más tiempo, 15, 16, 17, 18 minutos, más cerca de los 20 que de los 10, y por desgracia es que apenas pasa los 10. Es que, o sea, y el problema creo que no reside tanto en lo que vemos en cuanto a wrestling en la lucha entre Roman Reigns y Seth Rollins. Creo que el problema va más en torno a cosas externas de esa lucha. Quiero decir, yo recuerdo estar viendo SummerSlam en directo y, sinceramente, cuando quedaba todavía solo el main event, es decir, acababa de terminar el Penta contra Chad Gable, quedaba una hora todavía de show. Entonces, lo que no puede ser es que te dejes una hora de show para el main event, más luego anuncios y demás, que ya sabemos que metes 35 anuncios por evento, ¿no? Pero, aparte de eso, es que claro, es que a lo mejor las entradas de ese Rollins y Roman Reigns te ocupan 10 minutos. Quizá no es necesario que te ocupen 10 minutos, quizá aunque te ocupen 6 ya es suficiente y tienes 4 minutos más que ya le puedes añadir a esa lucha. Quizá puedes recortar algo de minutos y que no se tarde tanto en llegar al final en ese Roman contra Seth Rollins. No sé, hay detalles que al final acaban haciendo que alguna lucha siempre se quede un poco perjudicada y el problema es este, que a ver, el Penta contra Chad Gable quizá nos lo ponen hace 6 meses y pues, igual era una defensa normal y corriente de Penta, ¿no? Pero con toda la historia que hay detrás, con el año que se ha pegado Chad Gable en AAA, con la lucha que vimos en la noche de los grandes, no entiendo yo este cambio de última hora, aunque de última hora no sé, pero Y ¿por es que qué darle eso, menos de 15 minutos y que tengas una lucha a priori tan corta, más allá de que lo que vimos en el ring es espectacular? Y es que parece que WWE quiere llevarlo todo guionizado al extremo. Es decir,
WWE, y no le culpo por ello, sabe que sus figuras son Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins y Roman Reigns. Y Oba Femi, ahora que está en ascenso. Pero digamos que son los 4 nombres, sin contar al nigeriano. Y que en ellos te tienes que centrar. Y te vas a centrar en ellos. Y el resto, si lucen, les va a molestar. Porque no es su producto, no es su idea. Es algo que ha salido de forma espontánea y que a lo mejor les jode los planes en el medio y largo plazo. Puede ser. Pero claro, en parte, WWE ha llegado donde ha llegado por los fans. Y muchas superestrellas han estado donde han estado por los fans. Más allá de, evidentemente, por el impulso que puedan recibir desde el escritorio. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ok. Pero, por ejemplo, Daniel Bryan es una superestrella que ha sido impulsado, en su mayoría, por los fans. Stone Cold Steve Austin es una superestrella posiblemente de las más grandes que tienes en tu historia y ha llegado donde ha llegado gracias a los fans. El personaje del jefe tribal no sé hasta qué punto también a esta conexión que hace en finales de 2020-2021. Es decir, que tienes muchos nombres que te han surgido, no voy a decir de forma accidental, pero sí que han conseguido salirse del libreto preestablecido y que te han acabado ayudando. Y ahora mismo WWE parece que está en el punto totalmente opuesto, de que lo que no está en la pizarra de creativos o no existe o es mejor omitirlo. Bueno, es que de hecho es que esta discusión la tenemos siempre, ¿no? Pero no tiene mucho sentido que de cara a WrestleMania, de cara a SummerSlam y de cara a estos grandes eventos, al final los grandes protagonistas siempre acaban siendo los 4 mismos de siempre y sumas a lo mejor a uno más. En este caso, pues, en WrestleMania fue Randy Orton, pero es que son siempre los mismos. Y a ver, se entiende que, por ejemplo, WWE no pueda prescindir de Roman Reigns, se entiende que Cody Rhodes a día de hoy es la cara de la empresa, pero es que yo vuelvo con lo mismo. No tienes la necesidad de meterlos siempre en el main event. Se te pueden robar el show, como hemos dicho, desde fuera o desde más abajo. Y esto también ayudaría un poco a impulsar al resto, que es que eso también es una parte importante. Pero es que, claro, si WWE ya tiene claro que son esos 4/5 los que tienen que estar en la zona estelar y que el resto pues tienen menos minutos porque no están en esa zona estelar, es que es siempre lo que decimos, es una bola de nieve que no para de caer y que simplemente la mantienen esos 4 de siempre y que da la sensación entonces de que, me pongo ejemplos, pero Penta no va a poder ser main eventer en la vida si seguimos así. Chad Gable, más de lo mismo. Para que tengas una oportunidad y para que haya un luchador nuevo que entre a esa zona estelar y que entre de bien, tiene que pasar algo espectacular, como es lo que estamos viendo con Oba Femi. Pero es que es lo único que rescata un poco y que cambia un poco WWE estos últimos meses. Y es que de hecho he hecho un poquito de repaso a Premium Live Event, que digamos que es donde las luchas son más importantes y más llamativas. De luchas que sin ser la historia principal se robaron el show. Y he echado hacia atrás en el tiempo, fíjate, he llegado hasta WrestleMania 41, ¿eh? O sea, he retrocedido 1 año y medio atrás en el tiempo. Y esas luchas son Cena contra Styles en Crown Jewel el año pasado, porque en principio se sobreentiende que de ese show lo más importante era la lucha entre Cody y Seth Rollins, que al final es determinar el campeón absoluto y que en ese momento aún The Vision estaba más o menos bien, estaba en un buen punto, Seth volvía de lesión, entre comillas, evidentemente, Sí. y venía del canjeo y demás, por lo tanto, se presupone que es la historia principal y además el Cena contra Styles, al menos sobre el papel, es una lucha creada en base a 3 tweets, uno de Cena, uno de J Styles y uno de Triple H, por lo tanto se queda ahí. Luego, la lucha anterior sería en WrestlePalooza, el Io Sky contra Stephanie Baker, que es una lucha que tendría que haberse dado antes, pero Stephanie Baker, creo que si no me equivoco, ahora estoy hablando de memoria, es porque se lesiona después de ganar la batalla real en Evolution y no puede competir y tienen que esperar. No, mentira, es porque Naomi, que era campeona, tiene que dejar el título vacante, lo gana Io Sky y entonces es cuando se van a WrestlePalooza, porque ahí diría que el combate principal, aunque sea el opener, es el Cena contra Lesnar, por lo tanto tampoco es que sea la historia más, al menos la más importante, no es, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Y la otra, fíjate, ya es el Io Sky contra Rhea Ripley contra Bianca Belair en WrestleMania 41, el opener de la noche 2,
que evidentemente es que no es ni una historia secundaria, es una historia terciaria bastante rara, bastante mal contada, pero que al menos, mira, te ofrecieron la lucha del año dándose la mano con el Illo contra Rhea en Evolution. Por lo tanto, ya vemos que WWE ha cogido este gustito por darle tiempo únicamente a una lucha, que evidentemente es la historia que más ocupa, pero que a la vez perjudica a todo el resto de combates. Y yo de estos tres combates voy a sacar un poco fuera el Cena contra Styles, porque al final estábamos en el año del retiro de John Cena, también en el de Styles, aunque no lo supiéramos, pero era el tour de retiro de John Cena, por así decirlo, y se entiende que a John Cena, durante todos esos meses, sobre todo en su regreso como face ya, le dieron luchas bastante mejores de lo que estábamos viendo y siempre era protagonista en parte, aunque no fuese main event, aunque no fuese la lucha principal, todo el mundo estaba esperando ver a John Cena, ¿no? Su lucha con Logan Paul, su lucha con Styles, la lucha con Dominic, etc, etc. Bueno, el tema es, ¿dónde queda aquí la división femenina? Porque, claro, tenemos el nombre de Io Sky, pero porque es la mejor y porque es la luchadora que nos ha dado estas dos luchas. Pero es eso, ¿dónde queda la división femenina? Porque ya no es que te queden historias terciarias, como es el caso del Io, Bianca y Rhea, sino que hasta en las historias que son principales, como vimos este año en WrestleMania, que prácticamente el Liv contra Vaquer era, si no la historia principal, la segunda historia de todo lo que teníamos en ese camino en WrestleMania, a esa lucha le das nada y menos de tiempo, que puede ser por la lesión, por los daños que llevaba Vaquer todo este tiempo, lo que sea, pero igualmente les podías haber dado mucho más y bueno, de hecho solo hay que ver el reinado de Liv tal y como está siendo para que se vea lo que se le da como tal a esta división femenina, ¿no? Son cosas que no se terminan de entender, pero es que ya no me voy a solo ese Stephanie Baker contra Liv Morgan, sino durante todo el año el reinado de Baker, ¿qué ha sido? Porque lo vamos a recordar como un buen reinado a comparación con el de Liv, Hombre, pero es que no es un buen reinado. A ver, a comparación con el de Liv, cualquiera es un buen reinado, ¿eh? También te lo digo. Claro, es que el tema está en que ni las luchas de Baker han sido buenas, porque lógicamente las rivales tampoco han acompañado, ni realmente has tenido nada interesante. Pero es que si te vas a la división de SmackDown, más de lo mismo. El reinado de Tiffany Stratton, que a priori es el futuro, que tienes una grandísima luchadora con un talentazo y demás, ninguna lucha realmente que haya tenido en su reinado fue llamativa. Y tuviste un Tiffany Stratton contra Charlotte en WrestleMania 41 y nada, y obviamente ya sabemos que Sid Cargill es lo que es, ¿no? Pero es que tampoco ha aportado nada. Y Rhea como campeona, igual. Entonces, está a entender que WWE solo centra ahora mismo la empresa en 4, 5, 6 nombres y que se queda ahí. Y que el resto de nombres tienen que esperar a ver si algún día le da WWE por apostar por ellos y por ver si les dan un poco más de tiempo. Pero es que si no hay una estipulación de por medio, o es que, bueno, da igual. O eres el opener, no vas a tener minutos ni vas a tener tiempo de contar una historia en condiciones. Esperemos que cambie un poco y WWE, digamos, no sea tan rígida con esta idea o con esta mentalidad. Ahora lo que queremos es que pongáis vuestra opinión en comentarios. Si creéis de verdad que esto es un problema, que WWE solo se centre en una gran historia y no dé espacio al resto, o si comprendéis la posición en la que, si es la historia principal, tenga que comerse más minutos en detrimento de otras. Así que ponedlo aquí abajo que os leemos.